Abrimos la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio. Mucha gente se habrá quedado sorprendida, ¿verdad?, de por qué eligió el 2 de abril, hoy, Donald Trump para aplicar las subidas arancelarias y no el 1 de abril, no en el comienzo del mes. Y es porque efectivamente el día 1 de abril en Estados Unidos es el April Fool's Day, el día de las bromas, podríamos llamarlo así, una especie de versión de los inocentes. Entonces, claro, no quería que la gente se tomase a broma lo que está a punto de comunicar oficialmente en unas horas. Damos la bienvenida a esta gran tertulia de la economía en Capital Radio a Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, sí, si recordamos de lo que iba el origen histórico del Día de los Inocentes, se podía interpretar como una broma, pero también se podía interpretar como que Trump es Herodes, ¿no? Y nos viene aquí a... Sí. a masacrar, Sí, pero sí. Bueno, la liberación igual es la liberación de Estados Unidos también para muchas otras cosas. Vamos a comentarlo también con Rafael Ramiro, es profesor de gestión empresarial de Comillas y CADE. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Expectante, ¿no? Expectante de ver qué dice esta noche Trump, ¿no?, para nosotros a las 10 de la noche y como venís diciendo toda la mañana, cómo responde el resto del mundo. Que bueno, ha cambiado el resto del mundo. Si lo hace medianamente bien, puede ser contrapeso de Estados Unidos. Sigue siendo la economía número uno, no solo economía, sino, digamos, país, porque creo que Trump todo lo que hace no lo hace solo por temas comerciales o solo por temas militares o solo por temas, digamos, geoestratégicos. Creo que lo mezcla todo. Para él todo es en el día a día, llama, coge el teléfono y te puede presionar con lo que quiera, ¿no? Entonces esto es una etapa más dentro de lo que él tiene en la cabeza y lo está desplegando en estos meses. Bueno, tú eres profesor de gestión empresarial y si Trump gestiona el país como un empresario puede darnos buenas pistas para entenderlo, que nos cuesta. Sí, sobre todo lo que tiene, para mí, creo que tiene una determinación en hacer las cosas y yo creo que tiene la misma determinación que el convencimiento que si no funciona, pues la deshace, como haces a veces en una empresa, ¿no? Coges, ejecutas, si no funciona, pues la cambias. Pues él piensa que el mundo, ¿no?, o la economía mundial y la estadounidense puede hacer lo mismo, ¿no? Si no le funciona, pues lo cambia. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy bien, estupendamente. Pues Trump es previsible. Ya anunciaba una medida de este tipo. Siempre ha habido luchas arancelarias, pero esto de un arancel general del 20% pues es novedoso. A mí no me ha gustado nada la respuesta, el discurso que ha dado von der Leyen representando a la Comisión Europea, bélico, y hablando de valores. Bueno, estamos ahora en las medidas de mercado, básicamente. Aquí, como citaba Ramiro, hay aspectos por los militares. Europa va a lanzarse a unas inversiones inmensas en la compra de armamento y buena parte de ese armamento vendrá de Estados Unidos. Ahí hay una baza negociadora muy, muy importante, pero desde luego compartimos valores en Occidente o no. Esa es la cuestión. Yo creo que eso es más importante que los aranceles. ¿De qué valores estamos hablando? Pues los que dijo el vicepresidente Vance, el tema, por ejemplo, de la nota de prensa en relación con Le Pen, de la Casa Blanca. Es decir, compartimos valores en Occidente. Yo creo que esto es de mayor calado que los aranceles, que no deja de ser un reajuste de precios. Y luego veremos también las divisas, cómo se comportan, cómo pueden moderar o hacer empeorar esta guerra de aranceles. Bueno, pues la verdad es que si Trump interpreta el mundo y la economía como si fuera una empresa, habría que recordar su trayectoria nada exitosa como empresario. Por cierto, varias quiebras, en fin. No es una persona que haya tenido una trayectoria, temas penales y temas judicializados de fraudes y tal, aparte. En Estados Unidos eso se valora, como aprendizaje. Se supone que alguien que ha recorrido todo eso sabe. Bien. No, se valora mucho efectivamente el que tú hayas fracasado y que te hayas vuelto a levantar y que lo hayas intentado. Pero bueno, coloquemos en perspectiva también la historia empresarial de este señor, que no es la de ninguno de los que está al frente de los 7 magníficos, ¿no? Y no voy a hablar de ninguno en particular. Pero la verdad es que en los temas de defensa van a estar afectados porque, bueno, recordemos, y de ahí quizá un poco el tono bélico de von der Leyen, como Trump también en unas declaraciones lo que dice es que el material que se está vendiendo a sus socios occidentales no era precisamente el mejor porque quizá en el futuro ya no sean tan socios.
O sea, a mí me parece unas declaraciones totalmente... Bueno, la acción de Lockheed Martin, que es una de las principales empresas, cayó en picado, es una empresa norteamericana, y no creo que les hiciera ninguna gracia. Entonces, esto da una muestra del carácter imprevisible e impulsivo de este señor, ¿no? Yo creo que también muchas veces tenemos que ver los que estamos fuera de Estados Unidos qué es lo que ocurre dentro de Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que está haciendo Trump tiene una lectura interna. Y yo lo que he hecho en falta es dónde están los demócratas, ¿no? Además de esta persona que ha estado 25 horas y pico hablando no sé a quién. Hombre, yo soy Trump, tengo la famosa trifurca, ¿no? O sea, tengo todo. De hecho, hasta ahora comprando hasta el juez del Tribunal Supremo de Wisconsin, ¿no? Para tenerlo todo atado. Y encima no tengo contrincante, ¿no? Entonces, bueno, me vengo arriba. Y desde un punto de vista económico y geopolítico, yo lo vengo diciendo desde el principio, si yo soy americano, no me importa tener un Trump, en el sentido que sí que es verdad que la tendencia es que la economía americana, aunque se mantenía, estaba haciendo crecer, o está haciendo crecer a otros grandes potencias, como especialmente es China, ¿no? Y lo que yo creo que está haciendo Trump es directamente sacudiendo el tablero. Y si estábamos jugando al ajedrez, pues a lo mejor ahora jugamos al parchís o jugamos a las cartas, porque el juego que ha tenido Estados Unidos, digo con gorro de Estados Unidos, ¿no? El juego que ha tenido Estados Unidos en los últimos, vamos a decir, 30, 40 años, es que se ha ido reforzando otras economías, otros países enemigos que en un momento dado son una amenaza. Y es lo que yo creo es que, vale, estaremos todos peor, pero Estados Unidos menos mal, y de alguna manera volvemos a empezar, pero con una posición de fuerza por parte de Estados Unidos. ¿Pero te refieres a sus socios, a sus principales socios? ¿Son sus enemigos? Pero es que yo creo que Trump ya no tiene socios. O sea, Trump es Estados Unidos y él piensa que Estados Unidos es autosuficiente. Yo creo que coges cualquier estadística y Estados Unidos está muy bien económicamente, en población, temas bélicos, temas de materias primas. Mira lo que consume Estados Unidos. ¿Cuánto está fabricado en Estados Unidos y cuánto en el exterior? ¿O hasta qué punto depende del exterior? Los déficits comerciales no son... Pero por eso es lo que gratis. yo creo que él está cambiando. Él lo que considera es que si nosotros lo consumimos y se lo estamos, digamos, comprando al resto del mundo, lo que hay que hacer es producirlo dentro. Entonces seguimos consumiendo, pero lo producimos nosotros y lo dice claramente, porque yo estoy muy de acuerdo con Fernando cuando, o sea, es súper predecible, está haciendo lo que dijo que iba a hacer en campaña electoral, cosa que siempre criticamos a los políticos y él lo está haciendo, y lo que está diciendo a todo el mundo es, vente aquí a producir, que te voy a dar exenciones y ya está. Y entonces lo que tienes que hacer es dejar al resto del mundo. Y está siendo demasiado directo probablemente, no hace amigos, no le gusta. Dolores, bueno, empresarialmente no habrá tenido éxito, sino depende del tema, pero es una persona que es presidente de Estados Unidos, que ha vuelto a ser presidente de Estados Unidos después de estar en los juzgados y tal. O sea, si pensamos que el tío no vale, pues no sé quién va a valer. O sea, pero nivel personal, una persona que ha demostrado... que no le hayan votado. Evidentemente le han votado y además el voto popular ganó. O sea, eso es... todo. Y a ver quién se atreve a decirle que no. Entonces... Bueno, lo que nos queda, yo creo que la única cosa que queda desde un punto de vista, por ponernos idealista, es que realmente el resto del mundo, bueno, de alguna manera trabaje coordinadamente, porque aunque Estados Unidos, vamos a decir, es el número uno en todo, bueno, hoy por hoy ya si el resto por lo menos se coordina, ya no va a poder hacer lo que quiere, cosa que a lo mejor hace 30 o 40 años prácticamente lo podía hacer, porque llegaba a tener hasta el 40% del PIB, ahora tiene el 25% del PIB mundial, llegó a tener el 40%, ¿no? Entonces, bueno, yo más que nada estoy esperando a cómo reacciona el resto del mundo en los próximos 2 o 3 meses para ver cómo aguantamos el órdago de Trump. Él va a favor de una situación que es político, económica, y es los límites de la globalización. Entonces es el primero que va a decir que, bueno, que ya está bien lo de la globalización, vamos a ir a América primero y vamos a encerrarnos, a aislarnos. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos, por mucho que tenga un gran mercado, aislarse incluso de sus socios principales, pues parece ser en principio un error. Yo creo que esto es una pausa en la globalización, va a haber una reglobalización,
En ese sentido, son las grandes plataformas mundiales las que dominan la economía, Europa tratando de crear las suyas, y hay una nueva vida económica por delante. Tenemos que respetar al presidente de Estados Unidos, tenemos que respetarlo. Es una persona muy poderosa en lo económico y en lo militar, y no se puede, aunque él tenga esas palabras gruesas, no se puede ningunear. A ver, yo creo que ha pasado algo desapercibido un poco en la conversación con Juan Verde, pero me parece importante en esta nueva globalización que comenta Fernando, cómo estos anuncios arancelarios de Trump lo que han provocado son acuerdos de libre comercio impensables hace unos años, como por ejemplo Corea del Sur, no la Corea comunista, y Japón con China. O sea, sí. Es verdad que China ahora mismo está sacando partido de todo este anuncio arancelario. Y a mí me gustó mucho el otro día una frase que leí donde decía que este coste arancelario en el fondo es el coste de la nostalgia. O sea, es el coste de esa nostalgia de volver a hacer Estados Unidos lo que fue en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que pensemos que incluso aunque volviera toda la producción de ese déficit comercial que tiene Estados Unidos a producirse en Estados Unidos, nunca podría ser igual que en los años 50, porque el mundo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, la mecanización de la industria ha evolucionado. Entonces, ahora mismo hay muchísimos procesos industriales de la época de los 50 y de los 60 que no requerirían a día de hoy la mano de obra que hubieran requerido o que requerían en los años 50. Entonces, yo no sé si este señor vive en el siglo XXI o sigue viviendo en los finales del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX, porque si en lo que él piensa, yo creo que son un poco los cálculos, que lo que consigue con ese hasta 20% de aranceles es lo que va a financiar una bajada de impuestos a nivel nacional y un posible freno a la inflación a nivel interno, vamos a ver si le salen realmente los números, porque lo que puede suceder, y lo están diciendo muchos economistas, es en el corto y en el medio plazo una subida de la inflación en Estados Unidos, una descapitalización laboral de mucha inmigración que tiene Estados Unidos, y no se va a compensar con la población interna. O sea, los salarios además van a crecer porque va a haber menos población dispuesta a trabajar en según qué cosas, porque los inmigrantes o los echa o se van o no quieren ir como iban antes, y alguien va a tener que asumir esos salarios y van a ser los empresarios internos o externos que vayan a Estados Unidos que produzcan en Estados Unidos. Hay una cosa que yo creo que en general estamos dándole menos importancia de la que deberían, y esta mañana también creo que lo comentaba Laura, ¿no? Se habla de aranceles siempre en temas comerciales de los bienes, pero no los servicios, porque Trump está quejándose con el tema, ¿no?, industrial, manufacturero, y va a imponer los aranceles a los bienes, que es lo que Estados Unidos es súper deficitario, con diferencia, ¿no?, con Inglaterra o con el Reino Unido, los dos países principales que tienen ese déficit comercial en bienes, pero en servicios no lo tiene, y de hecho tiene todos sus servicios financieros, tecnológicos por todo el mundo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, creo que el resto del mundo lo que tenemos que ver es decir, bueno, estás solo haciendo cuentas con la parte comercial en bienes, pero ¿qué pasa con la de los servicios, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las respuestas que tenemos que hacer. Y luego la otra cosa, bueno, vamos a ver, la inflación mucho ha venido por los servicios. O sea, cuando ves los componentes de la inflación en general en las economías, está viniendo por los servicios, no tanto por los bienes, ¿no? Las economías son ahora mucho más servicios, no tantos bienes. Entonces, realmente el impacto yo creo que en total no es tan grande. Creo que Trump está hablando para su electorado. Y él lo que quiere es, al final, decir, bueno, aquí al final todo el mundo va a venir aquí a producir, vas a tener tu trabajo, sabiendo que los números realmente no son los más significativos. Los más significativos son los servicios, como tú decías, Dolores, estamos en el siglo XXI, en el 2025, y la economía son servicios, no es bienes. Bueno, hablemos de cosas nuevas que tenemos hoy. Hay algo nuevo en España, un DNI electrónico. Ya saben que lo aprobó ayer el Consejo de Ministros y teóricamente va a servir para lo mismo que la famosa tarjetita, el DNI físico que todos los ciudadanos tenemos. Pero este va a estar en el móvil. Por cierto, había una startup que intentó esto hace algunos años y de repente no le autorizaron para darle validez, y ahora pues tenemos la aplicación oficial. DNI digital,
que hace todo lo que la tarjeta clásica te permitía hacer, desde ir a un notario y acreditar tu identidad, pero no te sirve, creo, como firma electrónica, ¿no? Eso todavía no, pero ya falta menos para que el Gran Hermano funcione de verdad, ¿no, Fernando? Bueno, Gran Hermano, la modernidad. Sí, vamos a ver. Lo ligamos con el euro digital y que sí, bueno, todo eso... Todo lo conectamos. Todo eso lleva un control absoluto de la persona. Pero verdaderamente lo que nunca nos olvidamos en casa es el móvil. Sí. A veces nos pueden parar conduciendo, nos piden el carnet de identidad, el carnet de conducir. Bueno, tenemos la fotocopia escaneado en el móvil y a lo mejor no lo llevamos encima. Era un absurdo. Ahora te localizan el móvil y tu DNI con el móvil, claro. Bueno, la localización, sabiendo hacerlo, pues puedes hacer que no te localicen en el móvil. Ya hay unas protecciones las VPNs que te permiten no estar localizado, excepto en esas medidas que empezaron con el COVID, que se controlaba los desplazamientos de toda la población de forma masiva. Bueno, esto es algo verdaderamente muy intrusivo. Se entiende que son por buenas razones, pero el hecho es que los datos acceden a los gobiernos, a los políticos, y es muy peligroso. Si lo unimos, como dices, y esto ya es de otro calado, al euro digital, en que cualquier gasto va a estar controlado y también no podemos sacar el dinero del banco. Ya hay unas enormes restricciones. Si uno tiene unas pequeñas cantidades en el banco y pide retirarlas, los bancos te dicen, venga usted mañana. O incluso ahora, por Twitter, por lo menos hay una campaña muy grande, y es que te preguntan que para qué lo quiere usted, en qué lo va a gastar. Bueno, verdaderamente el dinero que está en el banco no es tuyo, es un crédito frente al banco. Entonces esta parte jurídica me parece que vemos un poquito la realidad. Y el poder que va a tener el Banco Central Europeo, que siempre ha tenido un déficit democrático enorme, y se ha discutido ese poder que tiene tan enorme de decidir el cambio de la moneda y afectar a toda la sociedad, ahora pasa a ser el que tiene los datos de menores a través de la red bancaria de todos los ciudadanos, hasta si paga la peluquería o va al psicólogo o coge un taxi. Es decir, esto sí supone un control y hay unas críticas muy grandes al euro digital y a la amenaza de desaparición del dinero. No, yo estoy de acuerdo con la parte de la desaparición del efectivo, pero yo separaría de lo que hablábamos respecto del DNI electrónico. Para mí no supone un mayor control del ciudadano, sino un cambio de soporte al final. O sea, es el mismo documento que estabas obligado a tener y que el Estado estaba obligado a controlar para un montón de cuestiones, que ahora mismo pasa a soporte digital en el móvil. Yo creo que es una buena noticia, entre otras cosas, porque va a facilitar, es verdad que falta la firma electrónica, que me parece fundamental, porque es que lo de la firma electrónica y el certificado electrónico es un mundo incluso para los que nos desenvolvemos bien en el mundo digital, no os digo ya las personas pues más mayores o que tengan dificultades con esto. Es complejo todavía. Es complejo y, sin embargo, el llevar el DNI electrónico en el móvil y poderlo acreditar con una transacción electrónica de alguna manera, a mí me parece muy útil porque, por ejemplo, evitaría que cuando trafican con tus datos estos televentas que te llaman para cualquier cosa porque utilizan bases de datos que compran en el mercado negro de los datos, muchas veces no te piden para darte de alta en algún servicio, véase, no sé, telecomunicaciones, energía y tal, utilizan datos que compran en el mercado negro y no hay ningún punto de conexión donde tú te pudieras identificar como que realmente estás haciendo esa transacción. Y esto, precisamente, este DNI electrónico, sería un modo de validar determinados contratos que se hacen sin tu permiso. Pero ¿y de verdad te da más seguridad tenerlo en el móvil con el mundo de los ciberataques y los robos? Pero tienes las tarjetas de crédito. Yo ya solo pago con el móvil. Te da una enorme seguridad. Sí, hombre, de hecho, ¿por qué no? Tenemos que movernos con el DNI en papel en el mundo digital y se escanea o se fotocopia. Y eso es mucho más peligroso. Eso es un riesgo enorme. Eso es un riesgo enorme. Con el DNI electrónico, con las debidas encriptaciones, el acceso... Pero no tenemos las tarjetas. Yo tengo todas las tarjetas reforzado de crédito con en el distintas... móvil, sin problema. Es decir, que todos los mecanismos que han desarrollado las propias plataformas que dominan el mercado se pueden utilizar para protegerte y para encriptar. Por tanto, es mucho más seguro el DNI electrónico que el DNI físico.
Lo que la gente también tiene que aprender es a usar con seguridad el móvil. Es decir, los terminales tienen mecanismos pues, para bloquearlos, de tal modo que si lo pierdes o te lo roban, toda la información que tienes en 0, pase a la nube y desaparezca del aparato en sí, o lo bloquees y sin esa contraseña no se pueda acceder. Entonces, hay varios filtros de seguridad que yo creo que lo hacen mucho más seguro que un trozo de plástico que tienes en la cartera y que puedes perder con la cartera en cualquier momento, te lo pueden robar también con la cartera, ¿no? Eso, y tener en cuenta las autorizaciones que das a las aplicaciones que instalas de acceso a tus identidades y a tus movimientos en el móvil. Claro, y yo creo que es una realidad y vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Muchas veces yo tengo un amigo, un gran amigo, que se resistió muchísimo a la tarjeta de crédito y iba siempre con el dinero hasta que ya era imposible. O sea, no podías viajar porque te piden una tarjeta de crédito para tener una reserva en un hotel o para entrar en un hotel. Yo oigo esto ahora del DNI, probablemente sea más cómodo. Yo soy un poco... O sea, me gusta ser el segundo, no el primero, por si acaso pasa algo, ¿no? Pero yo ahora voy a visitar una oficina aquí al centro de Madrid y te piden el DNI, te lo escanean cada vez que vas y no sé qué pasa con ese escaneo. Entonces, para mí hay un descontrol en los DNIs y yo lo que intento es minimizar ese descontrol para saber dónde hay. Pero yo creo que si alguien quiere hacer algo malo, el tenerlo en el móvil probablemente lo va a facilitar más. Pero porque no lo hagamos, no vamos a estar fuera. O sea, yo lo que quiero decir, y además hay una analogía con las redes sociales, es que tenemos que aprender a utilizarlo o a minimizar los riesgos, porque la vida es riesgo-beneficio. Y entonces va a haber que pasar por ahí, pero el miedo que nos da es ese utilizarlo. Yo no es tanto a perderlo, sino que alguien lo utilice de una manera fraudulenta. Entonces, teniéndolo en el móvil, a mí creo que siempre hay una facilidad de que alguien más me lo quite, ¿no? Yo si lo tengo en mi cartera lo puedo perder, pero... O te pueden robar la cartera, con el móvil, con tus tarjetas de crédito, con sus fechas de caducidad, etcétera, sí, etcétera. Pero estoy totalmente de acuerdo, pero entonces puedo perder la cartera y el móvil. Y ahora ya puedo perder dos cosas. Antes solo perdía una, ahora las dos. La diferencia está en que cuando te roban la cartera tienes el riesgo de que alguien lo utilice, pero puede ser una persona o una pequeña banda. Pero si te lo roban en el móvil, puede ser puesto en venta en un mercado muy amplio, que lo compren numerosos delincuentes. Pero eso ya ocurre con el escaneo del DNI. Estamos en un momento de cambio total social, lo estamos viendo en este debate. Hay una miniserie de 4 capítulos, Adolescencia, en Netflix, en esta plataforma, que es brutal, es conmovedora, te deja, te afecta personalmente. Lo que ocurre con el uso de los móviles, ponen un niño de 15 años y una serie de sucesos que le ocurren y plantea todas las necesidades, contaba Dolores, de formación, pero claro, no podemos hacerlo recaer en los niños o incluso en los consumidores, en los formadores. Están preparados, porque es lo que dice esta miniserie, esa ignorancia de lo que ocurre en sus clases por parte de los profesores. No entienden ni su lenguaje, ni los símbolos que utilizan al lanzarse mensajes que pueden determinar la vida y la muerte de un adolescente por simplemente un icono que le mandan por el móvil. Y los profesores, la mayoría, ignoran totalmente estos nuevos lenguajes. Y si ignoran estos lenguajes, ¿cómo van a proteger? ¿Cómo vamos a proteger a la infancia? ¿Y cómo vamos a protegernos los consumidores si aquellos que tienen que formarnos, educarnos, no disponen de los medios ni de los conocimientos, ni hay unas políticas públicas para trasladar estos conocimientos? Desde luego, el uso del móvil, el uso de la protección en el móvil, las limitaciones, todo eso debería ser una asignatura principal en todos los colegios e institutos y también en las universidades, por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial que hemos tratado aquí. ¿Y cuál es el planteamiento de las autoridades? Dar miedo, la protección, no lo uses, te puede traer problemas, esto nos puede dañar a todos. No, no es así. El móvil es fantástico, la inteligencia artificial permite el progreso económico, es la realidad de los mercados en la actualidad y por tanto hay que aprender a usarlo y a conocer todas sus ventajas, pero también a saber cómo protegernos y saber el código de circulación con estos nuevos mecanismos. Yo solo porque ha salido el tema de la serie y la vi en su momento, dos cosas. O sea, yo creo que no es una serie para ver con tus hijos. O sea, creo que es una serie enfocada para los adultos. Sí.
Sí, porque en los niños y en los adolescentes puede generar más carga mental. O sea, yo creo que el tema va mucho más allá de las redes sociales y del uso de las tecnologías, el tema de la serie. O sea, yo creo que trata muchos temas, pero sobre todo trata fundamentalmente el cómo educamos, cómo es la educación sentimental, emocional de los que están desprotegidos, que en este caso son menores, y esa brecha generacional que se abre, ¿no?, entre padres e hijos, entre profesores, alumnos, entre sociedad y ciudadanos. Y, como digo, trata muchos temas. No me parece una serie para niños, me parece una serie enfocada a los adultos, a los padres, a los educadores, a la sociedad, a los responsables sociales. Y bueno, y me parece muy buena, y además es que coge un caso particular que en ningún caso hace general, sino que es un caso extraordinario, digamos, para contar muchas otras cosas alrededor, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que tiene que ver con la educación emocional y social de las personas. ¿Cambió tu forma de ver alguna cosa, Dolores? No, lo que pasa es que yo no tengo hijos, y yo creo que cuando tienes hijos en edad adolescente, tengo sobrinos, los padres quedan muy tocados, porque es que hay un cuestionamiento de hasta qué punto pones toda la carne en el asador para educar bien a tus hijos y en este entorno que no fue el que tú viviste en tu adolescencia. Bueno, y no invita a tener hijos, ¿no? Claro, a mí me parece muy duro, es una serie muy dura para los padres porque sobre todo invita a la reflexión, no les va a descubrir nada nuevo, no les va a descubrir nada que no sepan o que no estén viviendo en su día a día, sobre todo si los hijos siguen siendo adolescentes, pero sí que creo que abre muchas cuestiones a la reflexión de los propios padres, y no solo de los padres, o sea, de los profesores, cómo es la vida en los institutos, en los colegios, y de la sociedad en general. En cualquier caso, es que la educación, ya sea pública o privada, por cierto, no tal que hablando del tema, la educación es fundamental no solo con el móvil, estamos hablando del tema financiero, donde el interés compuesto, que es el mejor invento que hay, no se le transmite a los hijos, o en general, la educación financiera en general y en España en particular es malísima. Entonces yo creo que el tema de la educación es básica, y creo que son las familias las que tienen que hacer un esfuerzo también por educarse, que parece que lo dejamos todos a los colegios y a las universidades. Pero no son solo las familias, son los colegios, son las universidades, son la sociedad, son los amigos, es el resto de la familia. Demasiados actores en un asunto tan importante mezclados. La gran tertulia de la economía hoy en Capital Radio con Fernando Zunzunegui, Rafael Ramiro y Dolores González Pastor. Gracias. Gracias. Semana.